Buenas tardes, amigos y amigas televidentes de toda la región del Cibao. Les habla Rafael Mena Castro y con ustedes quiero compartir algunas reflexiones referentemente al presupuesto general del Estado. El presupuesto general del Estado se define como el principal instrumento de desarrollo de la República Dominicana, en función de que está constituido por tres pilares fundamentales. Primer pilar es precisamente el ingreso, segundo pilar el gasto y tercer pilar el financiamiento. Pero como vamos a hablar del presupuesto, vamos a hablar del presupuesto correspondiente al año 2020. Y ese presupuesto correspondiente al año 2020 fue aprobado por el Congreso Nacional y promulgado por el Poder Ejecutivo por un monto de 997,000 millones de pesos, con una estimación de ingreso de 756,000 millones de pesos y una programación de gasto público de 861,000 millones de pesos. Como ustedes pueden observar, entre la estimación de ingreso y la programación de gasto existe realmente una relación negativa y eso constituye lo que se llama el déficit fiscal. ¿Y cómo cubre el gobierno ese déficit fiscal? Bueno, a través de préstamos, y como el déficit fiscal correspondiente al año 2020 tiene un déficit de 2.2%, ese déficit fiscal se cubre en realidad con préstamo o interno o externo. Y eso va aumentando el endeudamiento público de la República Dominicana. ¿Qué pasó a partir de junio, a partir de abril del año 2020? Bueno, que como consecuencia y resultado de la pandemia sanitaria del coronavirus, en la República Dominicana se inicia todo un proceso de una caída vertiginosa de los ingresos tributarios de nuestro país. Y al tener una caída en los ingresos tributarios en la República Dominicana, nuestro país tenía necesariamente que cubrir con financiamiento precisamente los resultados económicos que surgieron como consecuencia de esa pandemia sanitaria. ¿Y qué hizo el gobierno? El gobierno lo primero que recurrió a un préstamo al Banco Central de 12,000 millones de pesos. Lo segundo fue que también recurrió a las administradoras de fondos de pensiones para que las administradoras de fondos de pensiones le otorgaran un préstamo de 40,000 millones de pesos. Pero también tuvo que recurrir al Instituto de Riesgos Laborales para que le otorgara un préstamo de 12,000 millones. En ese sentido, el Banco Mundial de la República Dominicana, para ser más consecuente con la economía emergente de la República Dominicana, le otorgó un préstamo de 150 millones de dólares. Pero también el Fondo Monetario Internacional le otorgó al gobierno para enfrentar la crisis sanitaria que se había convertido también en una crisis económica, 650 millones de dólares. Cuando realmente el gobierno agotó todos esos recursos con el financiamiento que tenía, sobre todo a los programas de protección social, de cubrir
1.500.000 familias dominicanas con el programa Quédate en Casa de 5,000 pesos cada familia. Y además el otro programa para ti, que donde le cubrió 73,000 familias, pero además también el gobierno tuvo que cubrir el financiamiento de más de 1 millón de trabajadores que quedaron suspendidos como consecuencia de que las empresas no le permitían en realidad mantener el salario de esos trabajadores. Y en ese sentido, el gobierno asumió la responsabilidad de entregarle a través de un programa que se llama FASE 8.500 pesos a cada uno de esos trabajadores, y otro programa fase 2, donde se le entregaba a los trabajadores que son formales 5,000 pesos por cada trabajador. Eso indica que esa cantidad de recursos fue precisamente hasta el mes de junio. Ya a partir de julio, el gobierno tenía necesariamente que mantener hasta el 16 de agosto todos esos programas. El programa de protección social, el programa fase 1, fase 2 y el programa PATI. Y de ahí que precisamente para cubrir y para financiar todos estos programas era necesario enviar al Congreso un presupuesto complementario. ¿Y qué es el presupuesto complementario? No es más que una deuda frente a la caída de los ingresos tributarios. Deuda, ¿y en cuánto se situó esa deuda? En 150 millones de pesos. Es de ahí que realmente nosotros entendemos que este gobierno del presidente electo, Luis Abinader, tendrá que enviar al Congreso otro presupuesto complementario a los fines de ir dándole continuidad a estos programas de protección social, por una parte, y mantener el pago no solamente de la seguridad social de un sector importante de esos trabajadores formales, sino también de mantener esos 8.500 pesos a cada uno de esos trabajadores. Por eso, el presupuesto correspondiente al año 2020 es un presupuesto que de hecho va a ser profundamente deficitario. Y para que el gobierno en realidad se maneje desde el punto de vista de una ejecución presupuestaria que le permita en estos momentos cumplir con todo lo que estamos planteando, es necesario de aumentar el déficit fiscal. El déficit fiscal en estos momentos debe estar en un 5.2%. Yo pienso que el gobierno de Luis Abinader va a llevar el déficit fiscal a un 11%. Y si no lo hace así, entonces estaríamos frente a una situación que en realidad sería muy preocupante y viviríamos dentro del marco de una incertidumbre, porque en realidad existe una gran crisis económica en la República Dominicana como resultado del coronavirus. 1 millón y tanto de empleados formales se encuentran en la calle y en estos momentos nadie le garantiza sus pasivos laborales. Más de 1,5 millones de familias dominicanas se encuentran recibiendo un programa que se llama Protección Social, donde se le concede 5,000 pesos todos los meses a esa familia, a ese 1,5 millones de familias. Y lo otro es que en realidad para darle continuidad al enfrentamiento de la crisis sanitaria del coronavirus
es necesario también invertir en la compra de los diferentes insumos para disminuir los llamados contagios del coronavirus. De ahí es que nosotros entendemos, amigos y amigas televidentes, que la República Dominicana debe plantearse en estos momentos como una forma de expresión unitaria, crear las condiciones necesarias para unificar los diferentes sectores sociales, económicos de nuestro país y enfrentar con responsabilidad, con voluntad política, lo que se llama esta pandemia. Por encima de todas las cosas está la vida del dominicano. Por encima de todas las cosas está la solidaridad. Por encima de todas las cosas, en estos momentos hay que pensar en frenar el contagio de los dominicanos, el contagio del coronavirus, por encima de todas y cada una de las cosas que se puedan presentar, estará en un orden de prioridad el salvar la vida de los dominicanos. Después viene lo otro, porque ciertamente nosotros sabemos que en realidad hay muchos empresarios, existen muchos sectores de la vida económica nacional que están aspirando a una apertura más amplia de la situación económica de la República Dominicana. Pero nosotros nos preguntaríamos, ¿qué es más necesario? ¿La garantía de la vida del dominicano o las operaciones de la economía del país? Nosotros entendemos que las dos son necesarias, pero primero está la vida. Primero está la vida. Garantizar la vida de los dominicanos está en un orden de prioridad por encima de todas las cosas, señores, porque no, esta pandemia no está de manera selectiva ubicando a quién va a contagiar. No, esta pandemia sanitaria se está llevando al rico, se está llevando al pobre, se está llevando al de la clase media, a todos y cada uno de los miembros de los segmentos sociales de nuestro país están precisamente recibiendo el castigo de un enemigo invisible que debemos combatirlo. Y debemos combatirlo con la prudencia. Y debemos combatirlo con la disciplina necesaria, utilizando los protocolos que están incluso emanados de la Organización Mundial de la Salud y sobre todo de las autoridades sanitarias de la República Dominicana, que consiste precisamente en mantener el nasobuco, o sea, la mascarilla y también el alejamiento social, y es posible confinarse en su casa, porque si usted no tiene nada que buscar en la calle, usted tiene necesariamente que quedarse en su casa, porque ahí usted no va a ser contagiado, salvo que usted no tenga una necesidad extrema de salir a la calle. No salga, quédese en su casa. Y es de ahí que nosotros entendemos que el gobierno del presidente que entra el próximo 16 de agosto tiene que asumir con mucha responsabilidad los esquemas gubernamentales que le permitan en realidad agilizar todo un plan que incida de manera determinante en la disminución del contagio del coronavirus y que baje un poco la tasa de positividad y que baje también la tasa de letalidad. No es posible que una isla como la República Dominicana ya tenga aproximadamente 71,000 contagiados. 71,000 contagiados con una cantidad de muertos de 1,000 y pico de muertos. No es posible eso.
aunque de manera muy activa las autoridades se han preocupado por explicar, por orientar a la ciudadanía, los ciudadanos hemos sido irresponsables. Irresponsables. Aquí nadie respeta a nadie, aquí nadie respeta a la autoridad. Y aquí hay una partida de lumpen, de delincuentes que salen a la calle a provocar a la policía. A provocar a la policía, y no es posible eso. En Estados Unidos usted no se atreve realmente a ultrajar o agredir un policía. Porque si usted lo ultraja, si lo agrede es un hombre muerto. Y entonces usted no puede hacer en la República Dominicana lo que usted no hace en otros países. Entonces es necesario de que en estos momentos le demos cumplimiento al protocolo de las autoridades sanitarias de la República Dominicana. Por eso es que estamos hablando de que el presupuesto de la República Dominicana, lo que se llama presupuesto general del Estado, que antes se llamaba presupuesto de ingresos y ley de gasto público, es una ley, y esa ley en realidad se aplica en función de tratar de armonizar lo que se llama la política monetaria con la política fiscal. Y por eso era que le decíamos que nosotros, cuando elaboramos un presupuesto y cuando ese presupuesto se aprueba en el Congreso Nacional, el presidente de la República lo promulga. Y cuando lo promulga, el presupuesto inicia el proceso de ejecución. Y cuando de antemano ese presupuesto se aprueba con un déficit fiscal de un 2.2% y se presentan estos acontecimientos inesperados, es justo enfrentarlo con la voluntad política que se requiere. Y todo lo que se ha hecho en función de que realmente la gente se quede en su casa, y por eso se ha establecido el programa de protección social, Quédate en casa. Y por eso también se ha aplicado un programa que se llama fase 1, fase 2, y por eso se le ha dado facilidades tributarias a los diferentes sectores de la industria y el comercio de la República Dominicana. Y por eso se le ha dado también facilidades a los sectores de la pequeña, mediana y microempresa, para que realmente todos y cada uno de los dominicanos se sientan satisfechos de que realmente existe un nivel de solidaridad por parte del gobierno. Todo el mundo sabe que estas son situaciones indeseadas, que estas son situaciones que no lo esperaba el pueblo dominicano. Pero ustedes saben realmente que economía tan desarrollada como los Estados Unidos, esta pandemia lo ha puesto de rodillas al poder económico de los Estados Unidos, como ha puesto de rodillas al poder económico de Alemania, como ha puesto de rodillas a los británicos, como ha puesto de rodillas a España, como ha puesto de rodillas a Italia, como ha puesto de rodillas a México, como ha puesto de rodillas en América Latina, Brasil, Argentina, Colombia, Chile. Entonces, nosotros como países de economía emergente que no estábamos preparados para eso, nos reconocen que teníamos la capacidad de producir los alimentos necesarios para alimentar a los ciudadanos dominicanos. Nos permiten en estos momentos reconocer que teníamos un sistema financiero lo suficientemente sano y bueno. Nos permiten en estos momentos, dentro de la precariedad de que viven este tipo de economía, que teníamos un sistema hospitalario que en realidad le está dando frente en estos momentos a la crisis sanitaria que se le ha presentado
a la República Dominicana. Por tanto, amigos y amigas televidentes de toda la región del Cibao, le queremos sugerir que en realidad la enfermedad no puede penetrar en usted si en realidad usted mantiene los protocolos sugeridos por las autoridades sanitarias de la República Dominicana. Porque ustedes saben una cosa, independientemente a que se está hablando del descubrimiento de una vacuna aplicada en las diferentes fases, fase 1, fase 2, fase 3, todavía esa vacuna no ha sido certificada por la Organización Mundial de la Salud. Y si no ha sido certificada, en realidad, para comercializarse, hay que esperar 6, 7, 8, 9, hasta un año. Y dentro de un año, si continúa la pandemia impactando sobre todo a las sociedades del mundo, porque debemos reconocer que ya esta pandemia está en 196 países del mundo y que es un enemigo peligroso, es un enemigo silencioso y es un enemigo, una pandemia que ya en el mundo ha contagiado más de 19 millones de gente, pero también ha dejado ya casi 700,000 muertos. Y debemos evitar eso, porque lo que estamos observando en la República Dominicana, como en Estados Unidos, como en Europa, como en Asia, es que realmente hay rebrote de la pandemia. Y eso cuando hay rebote, pues indiscutiblemente se pone más grave todavía la situación. Y resulta que porque el coronavirus, ustedes saben que es un conjunto de virus, y ese conjunto de virus va generando enfermedades. Recuerden que el coronavirus es un conjunto de virus. Lo que estamos viviendo es la enfermedad de ese virus que se llama COVID-19. Pero ya habíamos pasado el chat. Entonces, ese COVID-19 es que nos está afectando a nosotros. Y es el que está golpeando a la humanidad. Y por eso que nosotros entendemos y les solicitamos a ustedes tener los mayores niveles de prudencia, los mayores niveles de disciplina y cumplir en realidad con las sugerencias que hacen las autoridades sanitarias. Tener la mascarilla, mantener el alejamiento social y también mantener y preservar su estadía en su propia casa si en realidad usted no tiene la necesidad de salir. El confinamiento es también importante. Muchas gracias y que pasen buenas tardes.